Asimismo, Javier, y poco después de las 5 de la tarde inició esta sesión que primeramente iba a ser reservada, pero después los senadores y diputados llegaron a un acuerdo para hacerlo de forma abierta. Por grupos iban dando sus conclusiones y finalmente tenía ya la palabra el presidente, el senador Eusebio Ayala, y daba los indicios, o sea, los puntos a ser votados, lo que molestó en cierta forma al senador Baqueta, que decía de que por qué vamos a buscar si hubo daño o no, si finalmente el acta no se llevó a cabo y quedó eliminada. Dicho esto, se molestó el diputado Walter Hamps, que está argumentando del por qué se trabajó tanto si al final no se van a analizar los daños. Vamos a escuchar lo que dice Walter Hamps al respecto. Pero sí considero, presidente, que ese punto es no unánime, pero sí coincidente en muchos, de que se debe tomar como un elemento de inclusión en el informe. Y de no ser así, yo creo que deberíamos optar por la salida más salomónica, que es la de poner a consideración de las plenarias de ambas cámaras los distintos dictámenes firmados de manera individual o colectiva por los miembros de esta comisión. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué argumenta esto el diputado? Porque hay varias posiciones. Los senadores y diputados se dividieron en grupos y llegaron a una conclusión. O sea, hay como 3 conclusiones luego de esto. Vamos a escuchar lo que dice el senador Antonio Barrios en relación a este tema. Yo estoy convencido en lo que se escribió, estoy convencido en lo que se investigó, estoy convencido de lo que pasó. Y yo no quiero cambiar tampoco voy a cambiar mi posición. Entonces, la propuesta del diputado Walter Hamps me parece muy coherente, de someter cada uno de nuestros dictámenes a nuestro pleno y de ahí que salga la conclusión general de acuerdo a la votación del pleno, porque no vamos a llegar a un acuerdo con respecto de sacar o no algún tipo de responsable. Gracias, presidente. Bueno, mi opinión, yo estimo de que tenemos que tener una conclusión como la CBI, como la Comisión Bicameral de Investigación. De cualquier manera, el resultado que fuese, nosotros igualmente vamos a enviar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores lo van a analizar de cualquier manera. Entonces yo apelaría al criterio de los miembros de esta comisión que resolvamos un punto. Yo suscribo todo lo expresado por el diputado Hamps, porque algo tenemos que decir a la ciudadanía. El acta del 24 de mayo, según los dictámenes, hay algunos que consideran de que no producía daño. Mayoritariamente, el resto consideró de que sí era perjudicial. Entonces, creo que debemos tomar una decisión al respecto. Y con respecto a las responsabilidades, también deberíamos dar una respuesta a la ciudadanía ahora. Y con nuestras conclusiones, con la conclusión mayoritaria de la CBI, más las posiciones de cada uno, vamos a remitir todas estas documentaciones a ambas cámaras del Congreso para que nos analicen. Pero deberíamos dar nosotros como CBI, después de tanto tiempo, tanto trabajo, algún tipo de conclusión. Eso nos obliga el artículo 195 de la Constitución. Dice, la CBI debe remitir sus conclusiones y la ley 137 que reglamenta el funcionamiento de las comisiones de investigación también dice que los informes tenemos que enviar a ambas cámaras del Congreso, inclusive con su estado actual. Así que yo apelo al criterio para que repiensen en el sentido de que es importante establecer aquellos puntos que podamos hacerlo. En aquellos puntos que no hay acuerdo, obviamente no. Vamos a dejar constancia. Bueno, aparte de lo que está señalando el senador Eusebio Ayala, presidente de la comisión. Hay como Susana, 5 posturas en relación a lo ocurrido con el acta bilateral, Javier. Te escucho. A ver, justo eso te iba a decir. Yo sé que estás ahí en plena sesión, pero podemos identificar la primera postura y hasta la quinta para entender un poco cómo finalmente, porque los opositores tienen un criterio, los
disidentes tienen otro criterio, colorados, los oficialistas tienen otro criterio. ¿Qué dicen los opositores, por ejemplo, en el primer dictamen que se emitiría, Susana? En hablar sobre quiénes serían los responsables, porque es ahí en donde hay la discordancia entre los grupos de senadores y diputados. Hablaba Antonio Barrios y para él decía de que el presidente de la República, nos estamos refiriendo, como así también el canciller Luis Castiglioni y el ex canciller en Brasil, Hugo Saguier, son los responsables directamente de lo que ocurrió con el acta bilateral, según lo que decía la disidencia. Sin embargo, los senadores y diputados de Añetete aseguran que el único responsable de todo esto es Hugo Saguier. Es ahí donde hay las discordancias en cuanto a quiénes serían específicamente los responsables. La mayoría podemos decir que coinciden en que tanto el ex canciller Castiglioni y Hugo Saguier serían los responsables, pero otros de los grupos dicen que el responsable también es el presidente de la República porque estaba al tanto de todo lo que ocurría, y a esa conclusión también llegó el diputado Orelloni, como así también el presidente de la comisión. Entonces vamos a ver cómo sigue el debate aquí, porque lo que recomienda el presidente de la comisión es llegar a una conclusión y poner los puntos discordantes en esa conclusión también. Así que vamos a ver finalmente cómo se va dando esta sesión, que tiene todavía para rato, Javier. Bien, resaltar un poco, los cartistas entonces, si bien habían retirado su apoyo al juicio político, en aquel tiempo cuando planteaba el PLRA se le sumaba el Frente Guazú, por ejemplo, hoy está sosteniendo que Mario Abdo Benítez es el responsable, junto con sus colaboradores, de la firma del acta entreguista. Es decir, no apoyan el juicio político, pero consideran que es el responsable de haber firmado un acta que terminaba excediendo los derechos conquistados por Paraguay. Pero los de Añetete, inclusive para recapitular un poco, Susana, habían dicho, pero si el acta ni siquiera ya tiene valor porque ambos países se habían puesto de acuerdo en dejar sin efecto, entonces, ¿por qué ahondar en responsabilidades? Inclusive es lo que sostienen. ¿Es así, Susana? Sí. Totalmente, Javier, así tal cual como lo estabas mencionando, y eso es lo que molestó en cierta forma al diputado Walter Hamps, que decía, ¿para qué trabajamos tanto tiempo, dedicamos tantas horas de lectura y de análisis si finalmente no se va a tomar en cuenta lo que vamos a considerar, porque el acta finalmente no se concretó, pero posteriormente fue eliminado? Así que esa fue la crítica que hizo Walter Hamps. Entonces es ahí donde empezó nuevamente el debate, porque ya se estaba llegando a los puntos finales. Ahora lo que están analizando es precisamente si se entregan todos los acuerdos o todos los informes de forma independiente y se pone a consideración de las cámaras, o en todo caso se llega a una conclusión única. Pero lo cierto y lo concreto es que los de Honor Colorado señalan como responsable al presidente de la República por estar al tanto de todo lo que ocurría. Sin embargo, Añetete disiente con eso y aseguran de que el presidente dio las indicaciones y que esto no se cumplió de parte del representante, el embajador en Brasil, Hugo Saguier. Así que es ahí el punto en donde se está marcando una discusión. Con respecto a cuáles eran los efectos de la firma de un acta entreguista como el que teníamos publicado en ABC Color y en sus plataformas, es decir, ¿en qué exponía a Paraguay? Todos sabemos que había que generar 220 millones de dólares más de dinero para pagar por esa energía que íbamos a comprar a mayor precio de Itaipú, la potencia que después se convierte en energía. En eso nadie está en desacuerdo que iba a exponer los derechos de Paraguay, que nos ponía en desventaja, que íbamos a gastar más dinero, Susana. Lo que decían cada uno, y que la mayoría de los cinco más o menos informes que se habían presentado, 5 conclusiones que se habían presentado, es de que estaban en contra justamente a los derechos que con los años Paraguay ya había adquirido, que se referían justamente a la energía, al porcentaje y los costos. Es ahí donde todos se ponían en contra y decían de que esto prácticamente iba a ser entregar a nuestro país
Por supuesto que la gente de Añetete decía de que no fue así, de que justamente esta era una buena oportunidad para Paraguay y que no se había elaborado el contrato en donde se iba a establecer los fines de cómo se iba a ganar o perder dentro de este negocio con Brasil. Pero todos coinciden de que se iba a afectar los derechos adquiridos con los años y todo lo que había ganado Paraguay en este tiempo con las negociaciones que se habían realizado ya en años anteriores y en gobiernos anteriores. Bueno, ahí está entonces, Susana, vamos a seguir de cerca. Escuchamos brevemente lo que está diciendo, diciendo los miembros de esta comisión durante esta sesión. Jorge Querey. Porque de eso se puede... Escuchamos lo que señala Jorge Querey. Si no están de acuerdo con llevar a votación, etcétera, etcétera, pero pido que se someta a votación la moción concreta que yo estoy haciendo. Porque o si no, nosotros entonces esta comisión no tiene razón de ser. Esta comisión no tiene razón de ser. Todos los debates que se llevan al Pleno se llevan con dictámenes en mayoría y en minoría, en ambas cámaras. Y una comisión de esta importancia, de esta envergadura, con este tema de envergadura, no tener la capacidad de agarrar y decidir un dictamen en mayoría y en minoría, que vamos a respetar el dictamen en minoría y vamos a respetar el dictamen en mayoría, pero que eso se lleve a la moción concretamente, y repito, que se llegue a votación, presidente. El diputado Rojas pidió la palabra, pero adelanto. Todas las mociones que pidan yo estoy obligado a someter a consideración del Pleno. O sea, la primera moción había sido del diputado Hans, la segunda moción acá del senador Querey, y bueno, si no llegamos a una votación, mejor, ¿verdad? Si podemos resolverlo. Pero en última instancia, nuestras decisiones deberíamos tomar por mayoría. Adelante, diputado Rojas. Sí. Gracias, presidente. Un ratito, tiene la palabra el diputado Rojas. Yo le voy a dar la palabra, senador Baqueta, por favor. Tenga un poco de paciencia. No, yo tengo paciencia. Usted dice que vamos a hablar de una moción y ahora quiere cambiar. No, un momentito, senador. Tiene la palabra el diputado Sergio Rojas. Vamos a escucharlo a él y después le doy la palabra, sin problemas. Gracias, presidente. Creo que aquí tenemos 6 conclusiones. 2 conclusiones grupales, una conclusión que lo han firmado 4 parlamentarios, sí. Otra conclusión con 2 parlamentarios y 4 conclusiones individuales. Yo planteo concretamente que ese sea el informe de la CBI y que eso se remita a ambas cámaras del Congreso. Yo creo que las conclusiones ya están dadas en ese informe y eso es lo que debemos de remitir a ambas cámaras del Congreso. Hay una amplia mayoría que cree que el acta fue perjudicial para el Paraguay, para los intereses del Paraguay. En lo que hace a la responsabilidad, hay divergencias y creo que los informes ya están hechos, presidente. Son 6 informes en total que tenemos aquí en la bicameral. Gracias, presidente. Para aclarar, ¿verdad? El presidente no vota salvo que haya un empate. Entonces, si hay 2 mociones contrapuestas, voy a poner a consideración, da la impresión de que hay una moción mayoritaria y otra minoritaria, se resuelve eso y eso constará en el informe. Y entonces cumplimos con la moción del diputado Harms y del diputado Rojas, que tiene una posición grupal, y también la del senador Jorge Querey. Sí, adelante, diputado Zacarías. Gracias, presidente, muy amable. Yo manifiesto mi oposición con todo respeto a la moción del senador Querey, porque es lo que dije hace unos minutos. No podemos ir votando palabra por palabra, y ni siquiera bloque por bloque, porque nosotros, y esto lo hemos hecho nosotros personalmente, no fue equipo técnico ni asesores con los que hemos elaborado este informe que hemos presentado entre 4 parlamentarios. Nosotros hemos construido este informe
Y yo no puedo votar un párrafo de este informe o el párrafo de otro informe, me va a quedar totalmente sin sentido posteriormente la situación. No es la responsabilidad va atado al argumento, el argumento va atado al considerando. No podemos ir votando de esa manera. Por lo tanto, me opongo a eso, señor presidente, y sostengo y me mantengo el hecho de que llevemos los informes así como están a plenario y que el pleno tome conocimiento y tome alguna decisión al respecto. Bueno, voy a... Adelante, senador Baqueta, por favor. ¿Qué dice la ley? Elevarán sus conclusiones, dice la ley. Y bueno, cada uno dio sus conclusiones y pidió que se eleven al pleno. Nada más, presidente. Cuando dice elevarán sus conclusiones, es la conclusión de la comisión bicameral. Pero de igual manera, si hay una posición que dice, vamos a resolver acá por puntos, así como dice el senador Querey, y otros opinan mayoritariamente, no, vamos a consignar cada una o todas las conclusiones con el informe final y vamos a remitir a las cámaras del Congreso. Entonces yo pongo nomás simplemente esas dos mociones para ver cuál tiene mayoría y cuál no, y con eso resolvemos el punto. Bueno, ahí está. Ese es el debate que ahora mismo se está dando. Para tener precisión, el Susana, si hacemos un plano abierto de esta sesión de la comisión bicameral, vamos a encontrar Eusebio Ramón Ayala es el presidente del Partido Liberal, Colín Soroka es el vicepresidente, es diputado, él es cartista a propósito. Acá en un sector veíamos a los colorados todos sentados también, que suman 5 a propósito. Vemos a Jorge Querey sentado solo en esta banca, y acá estaban los liberales. Sergio y Justo, ¿verdad? En esta banca. Estos son los 5 colorados. Acá está Jorge Querey frente a Guazú. Como dictamen además estamos viendo al diputado Johnny, quien también es liberal. Cámaras, siendo que cada colega y cada integrante de esta Sergio Rojas, Zacarías, Barrios, Baqueta, oficialista obviamente, es uno de los más férreos defensores de que no tiene que ver, nada tiene que ver ya el presidente de la República porque el acta quedó sin efecto. ¿Qué es lo que dice Colín Soroka en estos momentos? Tal vez en los plenos mayoritarios del Senado y de la Cámara de Diputados se tendría también una mejor perspectiva donde van a poder debatir en comisiones y en el plenario total. Así que me adhiero a que los dictamen, tanto el mayoritario, el minoritario, todos vayan remitidos en paquete a las dos cámaras. Gracias, presidente. Muy bien. Susana, ¿alguien más tiene la palabra? ¿En algún momento hablaron de lo que corresponde, por ejemplo, a aquellas reuniones que Joselo había pedido al expresidente Ande Pedro Ferreira, y en ese sentido la responsabilidad que eventualmente haya tenido Hugo Velázquez de hacer lobby a favor de una empresa vinculada al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro? Y así hacemos. La ley también puede permitir eso, porque cuando en realidad la responsabilidad de Joselo en algún momento no se mencionó, tampoco así se mencionó de esas reuniones que pudieron haber alterado el acta final. Los grupos que nombraron al vicepresidente como conocedor también del tema y como con cierta responsabilidad sobre la firma del acta es Honor Colorado, y también lo dijo el senador Jorge Querey, que representa al Frente Guazú. Solamente dentro de esas dos conclusiones se nombró al vicepresidente como persona que conocía del acta y que probablemente pudo haber recomendado ciertas decisiones que se llevaron a cabo para la firma del acta. Eso es lo que mencionaron específicamente. En ningún momento se mencionó esa reunión de Joselo o no se nombró la empresa privada interesada para justamente acceder a la energía paraguaya. Y sigue justamente el debate, ¿qué finalmente se va a hacer? Si se va a hacer una conclusión final o se van a presentar varias conclusiones y que se deja a consideración del Pleno.